Continuando con el programa de esta jornada, damos paso al doctor Juan Alejandro Rodríguez Chávez, con su ponencia Valoración de la prueba en el proceso penal e inteligencia artificial. El doctor Rodríguez es abogado de la Universidad de Nariño. Cuenta con especializaciones en Derecho Público y en Derecho Disciplinario, ambas de la Universidad Externado de Colombia, y en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesor jurídico en empresas públicas y privadas como el Consejo Municipal de Pasto, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entre otras. Igualmente, trabajó como defensor público y abogado litigante por espacio de 18 años. Desde el año 2016 se desempeña como Procurador Judicial Penal 2 en la ciudad de Cali. En la docencia ha prestado su conocimiento en pregrado y posgrado en la Universidad ICESI de Cali, la Universidad de Nariño, la Universidad Mariana de Pasto, la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Un especial agradecimiento a la doctora Ana Julieta Argüelles, igual a todo el seno de los magistrados del Tribunal Superior de Cali, con quienes trabajamos juntos en esta labor titánica. Nosotros en nuestro rol pues de procuradores judiciales y en ocasiones también ayudando de alguna manera en esta difícil misión que es la de definir los litigios. Obviamente que es la judicatura en quien recae el mayor peso de esta titánica labor, pero la pluralidad de concursos vaya que sí resulta valiosa en ese propósito. Ahora bien, trataré de abordar este asunto a veces un poco espinoso de la inteligencia artificial y la valoración de la prueba, enfocándome básicamente en una de las pruebas que creo que es la que tiene mayor relevancia que es en ella en la que en mayor medida se fundan las decisiones judiciales, y me refiero puntualmente a la prueba testimonial. No sin dejar de lado, claro está, las otras tipologías probatorias y la incidencia que la inteligencia artificial puede tener en lo tocante con la valoración probatoria. Sea lo primero indicar, y sobre este punto quiero rememorar pues una anécdota histórica, si se quiere, que data no sino de hace un poco más de 40 años, el año de 1981, puntualmente en el mes de agosto de 1981 se marcó un hito fundamental en lo que toca con las tecnologías, y ello fue el lanzamiento del primer PC, computador personal, y lo hizo la empresa IBM. Era casi que utópico pensar que las personas del común tuviesen acceso a este tipo de tecnologías, pero fíjense que la historia nos ha demostrado todo lo contrario. Hoy en día, después de aquella data, pues cada uno de nosotros tenemos en nuestros bolsillos aquello que considerábamos impensable, que no es otra cosa sino un dispositivo
que no solamente nos sirve, y hoy mucho menos incluso que antes, cuando salió en la década de los 90, a inicios de la década de los 90 en Colombia, que son las tecnologías celulares. Hoy por hoy incluso ya no solamente son las comunicaciones como tal, sino que adicionalmente llevamos acceso a internet, bases de datos enormes, lo cual incluso ya no reclama de nosotros el conocimiento memorístico, hablando en el campo del derecho de las decisiones judiciales como tales, porque el acceso a la información lo tenemos en nuestros bolsillos. Ahora bien, adicionalmente a ello, pues, debo señalar que la inteligencia artificial está con nosotros todos los días y vamos con ella en el carro, estamos con ella en cada momento en que accedemos a plataformas de redes sociales. Cuando nos ponemos en nuestro carro y utilizamos los mapas, quienes utilizan Big Data e información de cantidades inimaginables, nos anuncia incluso las rutas por las cuales tenemos que transitar, aquellas que menos circulación tienen, las que menos riesgos, con cálculos que para el cerebro humano serían imposibles de realizar, además en un tiempo absolutamente corto. Y qué decir aquellas anécdotas que todos tenemos en el sentido de incorporarnos a las redes sociales e inmediatamente aparece información significativa relacionada con aquello con lo cual nosotros estábamos interactuando, ya sean noticias, ya sea la adquisición de cualquier tipo de producto o servicio. No es otra cosa sino porque por vía de la inteligencia artificial estamos en cada momento, a cada momento metidos. Bueno, y de ello no puede ser definitivamente ajeno de ninguna manera tampoco el derecho, y esto viene sucediendo también a diario. Quiero empezar simplemente con fines puramente de rememoración, porque este no es el objeto realmente del fondo de la exposición, y la finalidad de las pruebas en el proceso penal. He transcrito dos normas que me parecen absolutamente relevantes. La segunda, que es el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, tiene relación o hace referencia a cómo las pruebas tienen por finalidad llevar los hechos y circunstancias materia del juicio y la responsabilidad penal del acusado. Objeto de las pruebas, finalidad de las pruebas, pero no olvidemos que el proceso, conforme lo establece el artículo 5, que nada más y nada menos se titula de imparcialidad, nos indica que las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientan por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Es decir, en todo caso, los hechos, la verdad, tienen una relación estrecha y a la final ese es el proceso finalmente o la finalidad que se persigue con la aportación dentro de un proceso penal de las pruebas de todo tipo, cualquier medio de prueba de que se trate, y es la determinación de la veracidad o falsedad de un determinado medio probatorio, es la posibilidad de que ese medio de convicción pudiese sí o no ser objeto de valoración y de afincamiento para afianzar la decisión que eventualmente pudiese adoptarse. Pues bien, recordemos simplemente sistemas probatorios, el sistema tarifado, que no es otra cosa sino aquello que aplicaba, utilizaba aquella máxima: hace plena prueba, es decir, el juez no valora, el juez no pondera, el juez simplemente aplica la ley en la medida en que son los medios, es la ley la que le asigna a cada medio probatorio el valor suasorio que éste va a tener.
y aplicaba, como les digo, aquella regla: hacen plena prueba X número de declaraciones concordantes en circunstancias de tiempo, modo, lugar, hace plena prueba los hechos verificados en una inspección judicial. Aquella máxima que se utilizaba lo que no hacía no es sino decirnos de qué manera tenía que definirse un litigio conforme a la calidad o cantidad de medios probatorios que habían sido acopiados. El siguiente pues es nuestro sistema de la sana crítica o la persuasión racional, que nos obliga a los operadores jurídicos a servirnos de los postulados de la ciencia, principios lógicos, reglas de experiencia. Bueno, esto simplemente lo hago con fines puramente ilustrativos. Bueno, inicio inmediatamente con el tema de inteligencia artificial y me voy a referir a lo que nos convoca aquí. Mire, ocurre que la valoración al final de cuentas no es sino un acto típico de la inteligencia, o podríamos decir no es sino el resultado nada más y nada menos que de la inteligencia humana. Traigo allí algunos conceptos sobre lo que debe entenderse por inteligencia, tomando algunos datos, sirviéndome pues de un neurocientífico, Manuel Martín Loeches, quien define la inteligencia, porque lo cierto es que nociones de tal hay muchísimas, pero esta nos puede servir de ilustración. Una noción de inteligencia sería capacidad de solucionar problemas nuevos. Inteligencia es aquello que utilizamos cuando no sabemos lo que hay que hacer. Entonces, en últimas, fíjense que eso es lo que también nos diferencia de los seres humanos. Todos los animales, de alguna u otra manera, aplican la capacidad de aprendizaje con fines potenciales, eventuales, próximos, de resolución de problemas que se le presentarán a futuro, con una gran diferencia entre unos y otros. Y en lo que toca con los animales es que en la mayoría de las veces casi que sus formas de actuar están enderezadas o encauzadas casi que a una solución casi automática, repetible, lo cual no ocurre con los seres humanos, que en la medida en que van aprendiendo pueden ir modificando los comportamientos y la forma en cómo resuelven los problemas. Bueno, en resumen, la inteligencia es una combinación de habilidades perceptivas, cognitivas, motoras, que nos permiten adaptarnos, aprender y resolver problemas en nuestro entorno. Capacidades para adaptarnos, aprender, que no es simplemente memorizar, sino trasladar a la memoria de largo plazo, sobre lo cual ya me referiré, trasladar a memoria de largo plazo, comprender los conceptos y a partir de esos conceptos utilizarlos en la resolución de problemas. Para eso hacemos cálculos de todo tipo en la mente y eso nos permite, como allí lo indico, utilizarlo cuando no sabemos lo que hay que hacer. Ahora bien, me he servido precisamente de una inteligencia artificial Copilot, que hace no mucho tiempo se incorporó incluso a nuestras herramientas de texto que manejamos a través de Office, y entonces lo tenemos en el Word, lo tenemos en Excel, en PowerPoint, como una herramienta complementaria, y preguntándole a él, miren que la definición que nos trae de inteligencia humana es relativamente similar, se define como capacidad para aprender, que no es memoria, razonar y resolver problemas. También implica adaptarse a nuevas situaciones, comprender ideas, manejar conceptos abstractos y utilizar el conocimiento para manipular y aprovechar el entorno. Esa habilidad mental general que nos permite pensar, aprender, comprender el mundo que nos rodea. Equivalente la definición que trae una y otra. Ahora bien, esta noción me resulta de utilidad
para dar una definición de lo que debe entenderse por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esas tareas pueden incluir aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y el uso del lenguaje natural. Es decir, si nosotros comparamos lo que es la inteligencia humana versus lo que debemos entender por inteligencia artificial, pues básicamente la pretensión de la máquina es hacer tareas similares a aquellas que realizan los seres humanos. De una manera también más sencilla, si se quiere, la inteligencia artificial no es otra cosa que dotar de funciones cognitivas a una máquina, funciones cognitivas similares a las de las personas, como son el cómputo matemático o la lógica lingüística, entre otros. ¿Cuál es el insumo fundamental de la inteligencia humana? Los datos. Finalmente son los datos, la cantidad y calidad de los datos son los que sirven a esta inteligencia para finalmente aprender. Esta inteligencia está a todo momento aprendiendo. Es más, miren que nosotros incluso les hemos estado enseñando a las inteligencias artificiales sin en últimas darnos cuenta. Por ejemplo, cada que nosotros tratamos de ingresar a una determinada plataforma, ocurre que en determinadas oportunidades nos suele pedir que hagamos una verificación poniendo un chulo en una pequeña casilla a efectos de determinar si se trata de un ser humano o se trata de una máquina. Esa es una actividad que nosotros, solo los seres humanos, podemos realizar, pero en últimas lo que estamos haciendo es enseñándole. Igual ocurre cuando nos muestran una pluralidad de imágenes donde nos dice, dígame dónde está la bicicleta, dígame dónde están las escaleras, dígame dónde está la moto, dígame dónde está lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, los miles de millones de seres humanos alrededor del planeta, es dándole datos, información. Y esa es la manera en cómo estamos alimentando, aún sin darnos cuenta, a las inteligencias artificiales a aprender a reconocer distintos elementos. Es más, debo confesarlo, resulta que cada una de las diapositivas que ustedes van a ver, y especialmente las imágenes, todas las imágenes fueron creadas por inteligencia artificial. Y fue precisamente a través de la vinculación de Copilot y ChatGPT que le pedí en principio que me elaborara una determinada imagen sobre inteligencia artificial o sobre cada uno de los temas que vamos a ver, de suerte que no vamos a encontrar realmente repetición en otro tipo de páginas que se repita la imagen que estoy utilizando. Eso incluso es capaz de realizar la inteligencia artificial. Hasta esos puntos hemos llegado. Miren que inclusive hoy por hoy vemos cómo nos incorporan en nuestros teléfonos móviles a quienes les gustan la fotografía, ya sea a través de iPhone o ya sea con programas vinculados a Android y Google, la posibilidad de retocar fotos, mejorar fotos, ubicarnos en determinados lugares, ponernos con determinados trajes, en fin, o sea, borrar personas, objetos. Es increíble lo que últimamente está realizando la inteligencia artificial. Tipologías de inteligencia artificial, yo sé que hay muchísimas clasificaciones sobre las mismas. En esta podríamos decir hay unas inteligencias artificiales que son persona-máquina, sistemas que actúan y piensan como las personas, o los de máquina-máquina, que
que hay interacciones permanentes entre máquinas. Eso es lo que está, por ejemplo, ocurriendo y muy próximo a que lo veamos personalmente. El tema de los carros autónomos, fíjense que se están intercomunicando unos a otros, verificando altos, verificando semáforos, y hay una intercomunicación general, con mayor razón aún cuando ya se vienen implementando las tecnologías 5G, que es lo que se supone era una cortapisa desde el punto de vista tecnológico para esa interacción permanente entre máquinas, dada la cantidad de información y la capacidad que necesita el trabajo en las mismas. Persona-máquina, máquina-persona. Russell y Norwin, que son dos referentes en inteligencia artificial, nos hablan de 4 formas de inteligencia artificial, y ellos son sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Igual podríamos decir que la inteligencia artificial la podríamos clasificar desde otra perspectiva: inteligencia artificial débil, que sería aquella que realiza una única tarea. La hemos entrenado exclusivamente para realizar una actividad específica, y es esa y nada más que esa y únicamente esa la que puede hacer, como por ejemplo si le enseñáramos a jugar ajedrez, o las inteligencias artificiales que se ubican en producción para la confección de vehículos que vemos en la televisión. Esas líneas de producción finalmente son alimentadas a través de inteligencias artificiales débiles, desarrollando solamente una actividad. Y hay unas inteligencias artificiales fuertes. Esas inteligencias artificiales fuertes sí realizan un cúmulo de actividades, pluralidad de actividades de distinta índole, habilidades cognitivas generales, se le pueden presentar tareas desconocidas y tienen suficiente inteligencia para encontrar soluciones a las mismas. Bueno, procesamiento del lenguaje natural, que eso es lo que ha tenido bastante dificultad. Y finalmente están las denominadas superinteligencias, que están en el ámbito ya pues de un poco utópico, si se quiere, pero que existe la posibilidad de que lleguen a existir esas superinteligencias que superen en creces aquello que los seres humanos estamos en capacidad de desarrollar. Bueno, frente a su uso en la generación de análisis de datos en materia judicial, me he servido de la siguiente anotación: ChatGPT, Bing, Copilot o el sistema que vengan, tienen todos similares condiciones: aplicativos de inteligencia artificial capaces de generar texto coherente a partir de una entrada input, cuyo resultado procesamiento output bien pueden ser parte de una decisión judicial posterior, auto o sentencia. Bueno, hay unos conceptos relevantes que es importante que los tengamos en cuenta, que es este machine learning, deep learning, algoritmo, modelo de inteligencia, sistema de inteligencia artificial. En términos muy sencillos, el machine learning o aprendizaje automático es rama de inteligencia artificial que se centra en construcción de sistemas que pueden aprender de los datos. Construcción de sistemas que pueden aprender de los datos. Es decir, yo le doy el insumo, que son datos, y él aprende automáticamente. Ahora, el aprendizaje puede ser aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado o aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es alimentarlo con los datos correctos siempre, para que aprenda a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Es decir, cuando hay un equivalente con el dato correcto que se le ha suministrado, sobre lo cual lo hemos entrenado, pues finalmente aportándole un input que no corresponde, lo va siempre a calificar como incorrecto. El aprendizaje no supervisado, ese sí implica que la propia máquina va por sí misma analizando los datos y aprendiendo por ella.
y el por refuerzo es aquello como el garrote y la zanahoria de Antanas Mockus, o sea, premios y castigos a través de los cuales se refuerza el aprendizaje. El Deep Learning es algo similar, con la complejidad de que utiliza muchísimas más capas, como si se tratara de un cerebro humano, de las denominadas redes neuronales artificiales, y a partir de todas esas distintas capas es como va clasificando, aprendiendo y resolviendo los problemas. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso que define un proceso para resolver un problema específico, es una secuencia de operaciones que se realizan en orden específico para lograr un objetivo. El modelo de inteligencia artificial no es sino una estructura matemática que fue entrenada utilizando al efecto machine learning para realizar operaciones específicas en términos elementales. Un sistema de inteligencia artificial es una estructura matemática también entrenada sirviéndose al efecto de machine learning, con la diferencia de que no realiza una única tarea, sino que realiza pluralidades de tareas, es decir, que puede estar compuesto por distintos modelos de inteligencia artificial. Entonces, un modelo, un solo aprendizaje, un mismo resultado, y en los sistemas puede que realice operaciones muy variadas en la medida en que incorpora distintos modelos. ChatGPT, Copilot, Gemini, pues estos ya los conocemos. ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial especializado en producción de lenguaje natural, a través del cual nos resuelve una cantidad de tareas que en el diario vivir podemos desarrollar. Copilot, este sí ya es un sistema de inteligencia artificial un poco más avanzado, incluso que está ligado a la productividad, igual como ocurre con Gemini, que incluso es un sistema de inteligencia artificial. Bueno, me excusan por haber hecho esta reflexión un poco extensa, pero creo que era absolutamente indispensable. Ahora bien, resulta que así como han avanzado las ciencias de la tecnología, incluso pues claro, pongo el hito de 1981 a agosto en lo que toca con los PCs e IBM y el primer PC personal, pero tengo que decir que no solamente ello ha tenido avances significativos, y esto es importante tenerlo presente, porque ocurre que también estas ciencias, y especialmente en lo que toca con la prueba testifical, la prueba testimonial, han tenido absoluto auge, incidencia, desarrollo. Me refiero, por una parte, la neurociencia, la psicología del testimonio, la semática, la semiótica textual. Bueno, simplemente allí culmino con una afirmación, claro, que hubiese sido muy sencillo la alimentación de un sistema de inteligencia artificial donde el juez no razona, no valora, sino simplemente aplica la ley en un sistema tarifado. Hoy en día, realmente la confección de un sistema o un modelo de inteligencia artificial no resulta tan simple, y eso es lo que voy a tratar igualmente de ilustrar. Pero tomando en cuenta, eso sí, porque hay muchas sugerencias en lo tocante con la forma en cómo se vienen practicando las declaraciones de testigo para alimentar los algoritmos, los datos, darle los datos necesarios para que pueda resolver problemas, en este caso problemas atinentes a la valoración de la prueba, y llegar a ese propósito final del proceso en general, que no es otro que verdad, justicia. Entonces, el primero es el que tiene que ver con la neurociencia.
Así como ha avanzado entonces la tecnología, igualmente avanzan las ciencias. Y para nadie es un secreto que también la neurociencia y los descubrimientos que sobre el cerebro se han dado han sido copiosos a lo largo de estos últimos años. Ocurre que me servía yo, entre otros, de un neurocientífico, Rodrigo Quiroga, quien, argentino, físico, es doctor en matemáticas, profesor de la Universidad de Leicester, a quien se le asigna un descubrimiento bien importante que tiene que ver con la neurona Jennifer Aniston. Bueno, que ya lo trataré de explicar con los problemas, pues, que no ser un científico sino un abogado. Pero lo importante aquí es lo siguiente, mire, resulta que esta neurona Jennifer Aniston, él la descubre previo, claro, a una cantidad de estudios, miles de estudios subsistentes y especialmente basados en un paciente HM por sus siglas, quien desde 1950, y si no estoy mal, falleció en la década ya del 2000, en el 2008, que se dice que es uno de los pacientes más estudiados. Esta es una persona que sufría de epilepsia y para tratarla, porque era una epilepsia intratable, finalmente optó el médico por extirparle el hipocampo, 2 hipocampos. Bueno, ¿qué ocurrió? Ya no tenía memoria. Es decir, cualquiera de persona que trataba de interactuar con él, finalmente entraba a visitarlo, salía y ya cuando volvía a entrar el médico tratante no sabía, no reconocía de la persona de que se trataba. Bueno, entonces lo cierto es que es en el hipocampo el que tiene involucramiento directo con el tema de la memoria, especialmente con la denominada memoria a largo plazo, no la memoria a corto plazo ni la denominada memoria de trabajo. Ahora, y él encuentra en su investigación que con unos pacientes ya más actualmente que va desarrollando su investigación, a quienes les muestra una imagen de Jennifer Aniston y de muchísimas otras, pues, personas relevantes del mundo del espectáculo, las artes, en fin, pero siempre observaba al conectarla a la máquina que siempre al mostrarle la imagen reaccionaba la misma neurona, ya sea que se la mostrara joven, más ya avanzados sus años, con el cabello corto, con el cabello largo, o que la información no proviniera de información visual, sino que proviniera de información auditiva, y siempre reaccionaba. Es decir, el descubrimiento, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que lo lleva a concluir? Resulta que los seres humanos aprendemos conceptos, ¿sí? Y eso es lo que finalmente dejamos grabados en la memoria. Y es muy probable que cada concepto tenga una neurona que siempre se activa. Son conceptos. Esa es la forma en cómo la memoria, según la neurociencia, funciona. Por eso uno puede ubicar esas tipologías de memoria, memoria procedural, que también se denominan recuerdos implícitos, que es esa que utilizamos para manejar la bicicleta, para jugar al básquetbol, para los que hoy hemos tenido la fortuna de tener un carro automático, pero nos subimos a un carro mecánico y vemos que perfectamente podemos manejarlo. Eso es típicamente memoria procedural o recuerdos implícitos que en ese paciente no se afectaron, por cierto, no se afectaron. Bueno, y está la memoria declarativa, la memoria semántica, la memoria episódica, la memoria semántica. Son esos recuerdos
de datos, y la memoria episódica, que son recuerdos de las cuestiones que a diario nos suceden, es decir, nuestras propias vivencias están allí. Entonces, es en la memoria episódica donde está lo que nosotros utilizamos en las declaraciones de testigos. Ahora bien, desde la psicología del testimonio, la formación de la memoria nos ha dicho la psicología del testimonio que funciona así. Condiciones de codificación, es decir, cómo yo finalmente estoy como persona, sobrio, ebrio, en las mejores condiciones, estresado, factores del suceso, oscuridad, claridad, lejos, cerca, etcétera. Entonces, las condiciones de codificación del suceso son absolutamente importantes para la debida retención de un recuerdo. Condiciones de retención del recuerdo es finalmente cómo estamos en el plano físico, psicológico y demás para mantener un recuerdo. Y condiciones de recuperación del recuerdo, que hace relación con la forma en cómo finalmente nosotros traemos o evocamos del pasado este recuerdo. Bueno, lo cual es bien importante, porque precisamente eso es lo que se critica hoy en la psicología del testimonio, que la forma, el método de conocimiento que nosotros estamos utilizando, estresor desde todo punto de vista, como ese en una audiencia, con un fiscal bravo que quiere sacar la información, pues lo cierto es que no ayuda mucho, o la policía casi que en términos de coacción tratando de obtener la información. Y ocurre entonces que hay muchísimos falsos recuerdos que se incorporan en los testigos, y de esto somos testigos todos y cada uno de nosotros que ello suele ocurrir. Bueno, recordar realmente es un proceso reconstructivo o interpretativo, no funcionamos los seres humanos como grabadoras, hay que prestar atención a esos factores. Bueno, ahora bien, hay un tema que son simplemente, que los quiero mencionar, los denominados heurísticos de la memoria, a los que no son más que atajos cognitivos. Aquí podemos ubicar todos los sesgos que nosotros podemos llegar a tener, unos positivos, otros negativos. Esos atajos cognitivos han sido absolutamente importantes al ser humano para sobrevivir, pero que en ocasiones nos juegan una mala pasada. Por ejemplo, en el heurístico de la accesibilidad, ¿qué es? Es que tomamos el recuerdo más accesible, el más temprano, el más cercano, y a partir de allí, simple y llanamente lo que hacemos es estructurar razones para confirmar nuestra argumentación a priorística, y eso es lo que nos conduce a los denominados el sesgo de confirmación. Lo mismo el heurístico de la afección, determinados conocimientos, prejuicios, formas incluso en cómo se presentan las personas o los hechos pueden incidir en la toma de una decisión que debemos entender que los seres humanos así funcionamos. Bueno, ahora, todo esto, perdónenme que se lo diga, es absolutamente importante, porque con todas estas, cómo estamos alimentando, cómo podríamos alimentar una inteligencia artificial, si resulta, y ya dijimos que ya modelo, ya sistema, llámese ChatGPT, llámese lo que quiera, ¿quién lo ha alimentado? Es decir, es bastante probable que los miles de millones de personas lo alimentemos con sesgos, muchos sesgos, muchísimos sesgos, y ese es un tema que sí debemos tenerlo absolutamente presente y manejarlo por eso con prudencia. Coherencia nos recomienda Julie Jordi Nieva Fenol, perdón, algunos aspectos casi que tomados del denominado
análisis de contenido basado en criterios, que debemos usar unos criterios tomados, como les digo, de allí, que pueden ser fácilmente argumentables por los jueces. La coherencia del discurso, lo cual es difícil de reconocer a través de una inteligencia artificial porque no sabemos cómo está alimentado el algoritmo, que eventualmente puede servir con todo esto que nos ha dado las ciencias, con el conocimiento de que en últimas hay ciertos conocimientos que deberíamos erradicar, como aquello de que si una persona agacha su cabeza, no mira de frente, o en fin, nos puede decir algo sobre si dice o no dice la verdad, pues lo cierto es que con todo queda un tanto dificultoso el análisis a partir de una inteligencia artificial. La contextualización, es decir, el entorno, el contexto, circunstancias de tiempo, modo, lugar, etcétera, sí puede ser de utilidad una inteligencia artificial para hacer esa valoración de contextualización. Lo mismo ocurre con las corroboraciones, sobre lo cual ya más o menos estamos habituados cuando se hacen los análisis de las denominadas corroboraciones periféricas en el tema de delitos sexuales, y lo mismo los denominados comentarios oportunistas, que también son un medidor eventual de la realidad o falsedad de un determinado relato. Lo cierto es que las ciencias sí nos aportan algunos elementos de juicio importantes para los fines de la valoración. Ahora bien, en lo que toca, en lo que sí son muy buenas es en formular preguntas, porque fíjense que si lo que se dice es que no se debe someter a situación estresora eventualmente un testigo, lo cierto es que los psicólogos del testimonio enseñan que es fundamental que una pregunta sea abierta y no proporcione información. Y en eso sí se puede alimentar perfectamente. Es que inclusive que a veces revisamos acríticamente, y me refiero a las declaraciones de menores de edad, incluso en cámara Gesell con cierto o altísimo grado de tranquilidad, pero aún así uno observa hierros significativos por parte de quienes desarrollan esas entrevistas en suministrar la información, porque los seres humanos estamos tentados en ocasiones a suministrar información. Veía yo recientemente, por ejemplo, bueno, ¿y qué te hizo? Y relata, relato abierto. Y bueno, y entonces, y dices, ¿te tocó? Sí. ¿Y te tocó en la vagina? Mire que estamos introduciendo información que finalmente los testigos no dicen, y eso penosamente puede traer el problema de que si nosotros desechamos la mayor parte de cosas y solamente guardamos un concepto, es bastante probable que muchos de esos recuerdos, a pesar de que sean declarados, sean falsos. Hay casos en los cuales en la doctrina y la jurisprudencia he visto, ha habido o se han detectado falsos recuerdos, incluso excluidos por unos inadecuados procesos de identificación de personas ya en reconocimientos de personas, ahora en reconocimientos en fila, como una costumbre que yo recuerdo de donde yo vengo, que utilizaban, que no se hacían en una sala especial, sino en una puerta con un pequeño orificio y una paleta con la cual cerraban el orificio para mostrar al testigo. Y resulta que la paleta tenía un número. De manera que ya se había suministrado alguna información al testigo para que finalmente reconociera el número que corresponde. La mente es bastante sugestionable. Hay un bonito documental corto, incluso se denomina En pocas palabras, en Netflix, sobre la memoria, que ilustra esta temática de los falsos recuerdos, porque ilustra precisamente un escenario de un hurto y como todos los testigos fueron manipulados para reconocer a un personaje específico. Y a veces las personas pueden declarar y declaran como si fuese cierto algo que finalmente no ocurrió, porque se tratan de recuerdos implantados. Bueno, formulación de preguntas. En prueba documental es eficiente la inteligencia artificial, sobre todo en grandes volúmenes de datos. Puede que no sea demasiadamente útil en la interpretación lingüística en sí misma del documento, pero sí en la lectura de grandes cantidades de información.
Y en lo que toca con la prueba pericial, la inteligencia artificial podría ser útil en valoración del currículum de perito y en la apreciación de los criterios Daubert. No así porque habría dificultad en discernir sobre si esa declaración en particular es o no es correcta. Bueno, finalmente, y qué pena, pues lo voy a tocar muy rápidamente y tangencialmente porque yo ya sé que me he tomado unos minutos y yo sé que eventualmente van a ser tratados muy probablemente a lo largo de las distintas exposiciones en estos 2 días, y son unos principios importantes a tener en cuenta en la regulación, porque lo que sí es verdad es que la regulación sí es importante, pero tomar en consideración ese principio de neutralidad tecnológica. Incluso hay una ley modelo que proviene, claro, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, pero que incluso alimentó la ley 527 del 99, principio de neutralidad tecnológica. No centrarse en una tecnología específica, nombre o marca, sino usar categorías genéricas y neutras a fin de que perduren en el tiempo. No se olviden la cantidad de software, aplicaciones que utilizamos en el pasado. Yo recuerdo que de los primeros navegadores, por ejemplo, se llamaba Altavista. Altavista hoy ni existe. Acordémonos de Yahoo. Yahoo, claro, lo utilizábamos incluso, o el Latin Mail, o Hi5, o Messenger, en fin, y hoy ya ni siquiera existen. Entonces, la ley de neutralidad tecnológica apunta a que se trate la regulación de manera tan neutra que eventualmente pueda perdurar en el futuro. Y han pasado tantos años y aún hoy, fíjense que ya un ejemplo de eso tiene que ver con los correos electrónicos o email, que se reguló más bien como mensaje de datos. Ya hoy aún lo conocemos, a pesar de que no existía WhatsApp, Telegram, ni ninguna de estas aplicaciones, pero se puede aplicar precisamente por virtud del principio de neutralidad tecnológica. Límite de las IAs, el derecho vigente y el principio de equivalencia funcional. Eso de la equivalencia funcional, tanto en el mundo real como en el virtual, las garantías tienen plenos efectos. Y el artículo 29 tiene que observarse en uno u otro de los escenarios. Hay una disposición bien interesante que se emanada del European Law Institute, una regulación, son unos principios que incluso en materia de derecho internacional se lo ha incorporado y se le denomina el soft law, instrumento soft, que suele utilizarse en el derecho internacional en la medida en que viene emanado de una autoridad internacional, y hay unos principios que son el principio de atribución. Si yo uso tecnología, tengo que señalar que la persona que toma la decisión utilizando inteligencia artificial es como si ella misma la tomara, es decir, con todas las responsabilidades que ello implica. Entonces, no puedo yo escudarme en el hecho de que una decisión fue adoptada con inteligencia artificial porque eso finalmente se me atribuye a mí como si yo fuese el autor. Es que es lo mismo que ocurre inclusive con los sustanciadores, las personas que apoyan en los despachos. Nadie puede escudarse con que el concurso o el apoyo en la decisión fue por un tercero. Principio de divulgación no es otra cosa sino decir que se usó, cómo se usó, de qué manera se usó el ChatGPT, el Copilot, el Gemini o cualquier modelo o sistema de inteligencia artificial. Eso asegura a las personas eventualmente ejercer control. Principio de trazabilidad, igual, tener la posibilidad de hacer las verificaciones correspondientes. De razonabilidad, deben justificarse las decisiones, así se tomen con inteligencia artificial, y esos razonamientos y justificaciones equivalen a la toma de una decisión directamente por un humano. Principio de no limitación, es decir, que no se pueden establecer barreras de acceso a la administración de justicia por el uso de las tecnologías. Principio de supervisión humana, que siempre será el más importante. Siempre la supervisión humana. Las máquinas son rápidas, pero estúpidas.
los seres humanos lentos, pero inteligentes, y eso siempre lo debemos tener presente. Han habido grandes estupideces en la historia humana, pero lo cierto es que esperemos que esto no nos lleve. Sí es importante el tema de una regulación, no obstante pueden tener en esas garantías esto. Y finalmente, pues simplemente un tema de independencia y autonomía. Como no sabemos cómo están alimentados los algoritmos, pues lo cierto es que corremos el riesgo de sesgos en la propia inteligencia artificial que debemos superar. Hay un documento del doctor Nieva Fenol sobre el particular que ustedes pueden leer sobre este tema, que ilustra los riesgos, porque quien hoy está construyendo inteligencia artificial son grandes emporios económicos, de suerte que no sabemos los datos, los algoritmos, cómo se encuentran construidos. Bueno, les agradezco y me excusan por haberme extendido un poco en el tiempo. Muy amables.